y que evidentemente en un análisis mucho más profundo y basado en datos nos va a completar ahora José Luis Doreda, que es vicepresidente de Exceltur, a quien ya le pido, José Luis, por favor, que nos acompañe y empiece con su exposición. Gracias, José Luis. Pues buenos días a todos. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a Google por organizar este interesante foro. Recuerdo, ahora ya de esto como unos 5 años, en un gran foro internacional de turismo, como Stelios Hagi, presidente y mayor accionista de EasyJet, pronosticaba que Google llegaría a ser la mayor agencia de viajes del mundo. No en vano, ya era entonces el mayor prescriptor de viajes en el mundo a través de su buscador. Creo, no sé si esto será realidad a corto o a medio, en cualquier caso los pasos parece que van en esa dirección, pero quisiera tomar este pequeño ejemplo como modelo de evolución de una compañía líder mundial en saberse reinventar y evolucionar sus modelos de negocio. Valga esa pequeña introducción para poner de manifiesto que es el mismo reto que tiene un país como España, que nos jactamos de país turístico líder internacionalmente, que tenemos muy importantes deberes y trabajos en favor de mejora de nuestra competitividad y de evolución de nuestros modelos de gestión, tanto de oferta como de demanda, sin mayor dilación, si no queremos perder a medio plazo esa posición de liderazgo. Ese es el objetivo fundamental, además de intentar revalorizar el papel del turismo en la sociedad española, lo que nos animó hace ya más de 9 años a constituir Exceltur y elaborar, a partir de una información distinta, mejores diagnósticos de cuál era nuestra posición, de dónde estábamos y, de alguna manera, abrir caminos a la reflexión sobre hacia dónde teníamos que ir en algunas de las partes de nuestro sector turístico español en las que tenemos mayores vulnerabilidades. Bien, sin más dilación, voy a arrancar con una presentación que tiene 2 partes. Una primera en la que iré rápido, que no es más que el reflejo de cómo ha ido la temporada turística de verano. Ha salido con enorme producción en la prensa y habréis tenido alguno de vosotros, entre otras cosas, la oportunidad de facilitarnos información para poder hacer ese diagnóstico. En términos de cómo ha ido la temporada de verano, la segunda parte será algunas reflexiones más estratégicas de por dónde debería de ir los tiros para mejorar nuestra competitividad en términos de políticas turísticas y algunas pequeñas actuaciones empresariales. El balance del tercer trimestre de verano ya lo presentamos hace algunos días, sin ningún paliativo. Ha tenido un singular repunte de afluencia en clave del flujo turístico más convencional a nuestros destinos de sol y playa, a costa de una bajada de tarifas importante y, de alguna manera, reflejar una vez más que desde hace 22 meses consecutivos el sector del alojamiento baja sus tarifas y desde más de 15 el sector de la distribución de las agencias de viajes. Mientras los precios repuntan en España, el sector turístico español es el único que, en términos técnicos, podríamos decir que sigue en deflación. Todos los indicadores de afluencia, llegadas de viajeros a aeropuertos, pernoctaciones hoteleras, han repuntado, algunos de ellos, como en estos 2 casos, a niveles próximos a los del año 2008, lo que ha permitido que, en términos de la encuesta que hacemos desde hace más de 8 años de confianza empresarial, más de un 50 y tantos % de los empresarios españoles, con distintas intensidades por sus sectores, hayan percibido una mejora en sus ventas en este tercer trimestre. Probablemente el que se lleva la palma es, veréis, por la línea más oscura, que son los que han declarado mejoras de sus resultados, son los de las agencias de viajes, que habría que matizar y ponderar si esto ha sido el resultado de una ampliación o elevación del mercado, que nuestro sentimiento no es así, sino una redistribución de cuotas entre las principales empresas líderes del sector, ya que las pequeñas y medianas empresas no han tenido el mismo devenir en el sector de las agencias de viajes. En términos de la demanda extranjera, ha sido el verdadero y cuasi único revulsivo para esta mejora de repunte de afluencia.
Es decir, los crecimientos han sido notables en casi todos los indicadores que miden la evolución de la demanda extranjera, salvo el de la utilización de vivienda residencial, lo cual, si lo contraponemos a la realidad de precios anteriormente señalada, nos indica que las muy favorables condiciones que ofrecían los hoteles convencionales han detraído afluencia a lo que eran los tradicionales apartamentos turísticos. En términos de caída, se ha recuperado la caída que tuvimos muy notable en el verano del año 2009 y, de alguna manera, también habría que poner en contexto que parte de esa afluencia, y no deja de ser una pequeña ironía, ha sido gracias al reflujo del overbooking y la sobreventa de algunos de nuestros principales países competidores del Mediterráneo Oriental. Digo pequeña ironía porque no hace ya muchos años vivimos en España las ventajas competitivas, si se le puede llamar ventaja competitiva, de las desgracias geopolíticas que les ocurrieron a algunos de estos países. Hoy nos estamos favoreciendo del rebufo de afluencia que no pueden captar. Y eso nos envía una doble señal en el ámbito del sol y playa sobre nuestra posición competitiva. En términos de qué destinos se han favorecido más, bueno, básicamente la Comunidad de Galicia ha sido en este año la gran ganadora en este verano 2010, gracias sin duda al tirón del año jacobeo. Luego ha habido otros destinos como Madrid, que también ha mejorado, y Canarias, dentro de los turísticos, que ha tenido un singular repunte de afluencia que, insisto, no se ha traducido en precios. En cuanto a los principales países competidores del Mediterráneo Oriental, esta estadística está preparada, o esta tabla, básicamente en términos de comparar destinos del litoral español, Baleares y Canarias con las tasas de crecimiento de los principales países competidores. Veremos que nosotros hemos crecido en afluencia un 1,6%, pero hay países como Egipto que han tenido tasas de crecimiento muy notables, y Turquía también alrededor del 5 y pico %, sin olvidarnos que están ya en una cifra de afluencia turística cercana a los 30 millones de turistas al año, con lo cual estas tasas no únicamente tienen importancia en el valor relativo de lo que representan, sino en la magnitud de valores absolutos que ya empiezan a tener estos destinos comparados con España, que sin duda todavía seguimos siendo en afluencia el líder. En los países de origen, la principal recuperación de afluencia ha venido, aunque todavía no se han recuperado las tasas de años anteriores, pero ha venido en el mercado británico. No hay que olvidar que fue el que tuvo el mayor cataclismo en el año 2009. Y luego otros mercados que a veces llamamos marginales o emergentes, como Rusia, que en tasas de crecimiento superan el 60 y tantos %, pero en número de pasajeros han sido ya también como casi 800.000 personas rusos que han venido. Es decir, lo que abre también nuevas expectativas para mercados emergentes, con todas las políticas turísticas de facilitar al máximo la afluencia desde esos mercados, que deberían de tener en cuenta para que se puedan ir consolidando todavía más. En términos de los españoles, no podemos decir que este verano haya sido, ni este año, el verano en el que la demanda española haya podido neutralizar los vaivenes de la crisis. Es decir, a medida que iba avanzando la temporada, se iba desacelerando la tasa de crecimiento de la demanda española. Demanda que, insisto, no ha sido capaz, a diferencia de cómo lo hizo en los momentos más crudos de la crisis, de poder compensar caídas de demanda extranjera. En ese sentido, aunque las pernoctaciones, que es la tabla que tienen a la derecha, más o menos están a nivel del 2008, en clave de un indicador hotelero, no dejan de ser gracias a los extraordinariamente favorables precios que se han favorecido esta demanda, y sobre todo de la cantidad de ofertas y descuentos de última hora que se han hecho para poder intentar tirar de esa demanda. En términos de el indicador en destinos vuelven a ser de nuevo destinos del norte, Galicia, es decir, algunos más dependientes de la demanda, en Galicia, de la demanda española tradicional, que también han tenido un mejor comportamiento, y en caso de los, en este caso, más que del turismo receptivo, que es básicamente el análisis que estamos haciendo, en el caso del turismo emisor, ha habido una cierta recuperación de aquellos estratos de renta de consumidores españoles con un mayor nivel, que el año pasado, por precaución, por miedos, frenaron notablemente su propensión viajera a salir fuera de España, y aunque se ha ido desacelerando a medida que ha pasado los meses de verano, ha habido un leve repunte de ese estrato de demanda española.
En cuanto al PIB turístico, que viene a ser un poco el indicador que trata de resumir y nos permite comparar con la evolución del conjunto de la economía española, como verán, después de un desplome muy considerable en el año 2009, hemos tenido unas tasas de crecimiento en ese tercer trimestre de un 1,7%. Insisto que esto viene por el binomio de la mayor afluencia que no por la mejora de precios y rentabilidades. Y insisto que hay que comparar ese crecimiento, que no es baladí, con el enorme desplome del año 2009 del que partíamos. En cuanto a rentabilidades empresariales, dado que el binomio afluencia ha tenido la contrapartida de reducciones de precios, no se ha traducido en mejoras sustanciales de rentabilidad de los diversos subsectores turísticos españoles. Cabe decir la dificultad de hacer valoraciones promedio en un sector tan amplio, tan desagregado, geográficamente tan repartido, pero sí valdría la pena apuntar que dentro de ese promedio existen diferencias y bandas extremas en un sentido y otro, gente que está, y lo digo con el mayor respeto, no ha conseguido todavía salir del agujero, y otra gente que está ya en una senda de recuperación, probablemente no por mejora de la demanda, sino por redistribución de cuotas, por hacer mejor los deberes y tener modelos de gestión más adaptados, más proactivos a una realidad de demanda todavía más débil de la deseable. Entonces, en ese contexto de dobles velocidades, tanto para lo bueno y para lo malo, en términos generales, la actividad turística sentimos que ha mejorado en algunos casos rentabilidades empresariales, pero en otros todavía están lejos de llegar a las deseables. En cuanto a qué podemos esperar para el cierre del año, bien, los nuevos empresarios, que cerca de 2.700 en esta ocasión nos contestan de todos los subsectores, apuntan un cuarto y último trimestre del año no con la misma, digamos, alegría o con las mismas expectativas con las que han visto la temporada de verano, es decir, todavía existen enormes cautelas en cuanto a la capacidad de recuperación de la demanda española. No tanto así en lo que es actividad de negocios y que puede favorecer a la hotelería urbana y que, sin embargo, nos hace que por primera vez en términos de valor agregado del conjunto de la actividad turística española, desde luego desde los más de 9 años que existimos en este el turismo sea la primera vez en nuestros informes trimestrales que crezca más que el promedio de la economía española. Bien, es verdad que nos gustaría poder hacer esta aseveración con una economía española creciendo y no con una economía española todavía en tasas de crecimiento negativo. Pero en cualquier caso no deja de ser cierto que en ese mismo escenario, de una manera probablemente singular, hemos crecido bastante más que el promedio de la economía española. También es verdad que esto en absoluto será sostenible y, por lo tanto, no podemos apuntar a que esta sea la tendencia de crecimiento a medio y largo plazo si no se recuperan las rentabilidades empresariales y los precios. El límite que tenemos es el que las empresas generen valor añadido, generen empleo. Con tasas del 0,6%, siendo favorables en el contexto nacional, no podemos anticipar que sea un escenario macroeconómico desde el cual tradicionalmente se necesita partir para poder generar más actividad, un crecimiento sostenido y, sobre todo, un empleo sostenido. Pero, en cualquier caso, no deja de ser un dato revelador que en absoluto significa que el turismo puede pasar página, que el turismo ha superado lo mejor de la crisis, que el turismo está en el camino de la recuperación, aseveraciones que en clave política gustan mucho de ser proclamadas por muchas de nuestras autoridades, en cierta medida a veces para obviar o pasar página y entrar en otros sectores que probablemente tengan todavía un escenario macroeconómico peor. Desde ese punto de partida en el que rápidamente, y no quiero insistir porque ustedes han vivido en vivo y en directo los resultados de sus empresas, sí me gustaría hacer algunas reflexiones estratégicas que probablemente algunas suelen a anticuadas, algunas suelen a obvias, pero probablemente nuestra convicción es que están mucho menos asumidas de la que desearíamos en el conjunto del sector turístico español, que cada vez más es interdependiente unos de otros en los distintos subsectores, y por ello me permito hacer esos pequeños comentarios. El primero es que esa crisis que estamos, con mayor o menor, digamos, intensidad, empezando a dejar atrás, es muchísimo más que una crisis coyuntural.
Es un cambio total de escenario. Perdón, bueno, me he saltado la última diapositiva que de alguna manera lo he comentado, es decir, que el crecimiento del turismo para el año 2010 será de un 0,6 versus el menos 5,6 con el que cerramos el año pasado. Decía que estamos saliendo de algo más que una crisis. Estamos entrando en un nuevo escenario internacional en el cual las nuevas reglas de juego cada día son más evidentes y las claves competitivas son distintas. ¿Cuál es el foco fundamental, por resumir en el pequeño tiempo que tengo para hacer esta exposición? Bueno, la clave está en que el eje del cambio es el turista, es el consumidor, es el cliente. Una obviedad que en absoluto era tan obvio en lo que son las inercias y modelos de gestión de buena parte del sector turístico español, muy todavía conducido, como veremos después, por cómo atender a la distribución y no necesariamente cómo aspirar a satisfacer en términos generales la máxima satisfacción del turista. Un turista que busca cada día más, en cualquiera que sea su estrato social, cada día, cualquiera que sea su condición económica y su capacidad adquisitiva, nuevas propuestas, algo memorable, conexiones emocionales en su viaje y sin olvidar el factor precio que ya se ha interiorizado de una manera sustancial en la conducta de cualquier consumidor de cualquier estrato social. Un consumidor que lo que nos está es cambiando, motivado por hábitos y vivencias diferentes. Decía Javier en su introducción que se ha roto el mito de la calidad total. Yo diría que la calidad no es un fin en sí mismo, ni es el final del trayecto. La calidad no es más que un punto de partida para los que quieran jugar el partido. Y por lo tanto, a partir de dar calidad, empiezan todos los elementos diferenciales que son los que nos constituyen nuestras propuestas singulares para poder competir con un consumidor cada día más informado, más exigente y con más alternativas. Un consumidor que nos lleva a revisar cuáles son los modelos de gestión de nuestra demanda. Tradicionalmente el sector turístico español, y quizá aquí haya un sesgo importante sobre los modelos de gestión de lo que llamamos el turismo de sol y playa, que sigue siendo cerca del 70% de la estructura de demanda de nuestro país, estaba tremendamente focalizado en cómo gestionar la distribución y cómo seguir atentamente las instrucciones que nos marcaba la distribución. Distribución que en el sector turístico español del sol y playa era mucho más que un vendedor, era realmente el verdadero fabricante. Era el que compraba los distintos pedacitos de una cadena de valor que se miraba de reojo, que nunca había tenido la necesidad de verse como un conjunto, que agregaba este gran turoperador, que le ponía un precio, que hacía el marketing, que proveía de la logística de transporte, que le otorgaba toda su capacidad de distribución con tiendas propias y que, en definitiva, era el que marcaba las reglas de juego, no solamente desde el punto de vista de distribución, sino desde el punto de vista de la fabricación, de las especificaciones y, de alguna manera, de suplantar esa capacidad de interactuar directamente con el cliente que veníamos, de alguna manera, yo diría que olvidadiza, dejando ahí porque teníamos una capacidad de venta que, de alguna manera, el mensaje que nos trasladaba es: ustedes produzcan bien y barato, que nosotros nos ocupamos del resto. Bien, este modelo de gestión de alguna manera ha cambiado y, sin perjuicio de que hay que mantener una estrategia multicanal, hoy en día el que no tenga claro que el nuevo modelo de negocio para gestión de la demanda tiene que proyectarse en función del cliente y que son muchos los distintos actores en los destinos que directamente a lo largo de todo su proceso de negocio ya interactúan, venden, hacen propuestas directamente al cliente, es que no entiende que Internet ha revolucionado el mundo de la distribución y, por lo tanto, los viejos modelos, los viejos paradigmas tienen, cuando menos, que variar su peso en la estrategia de distribución de buena parte del sector turístico español, que todavía vive de un monocanal, el turoperador. También, en esa evolución del cliente, se propicia una evolución de los mercados con distintas segmentaciones. Durante muchos años vivíamos de esa especie de frase que acuñamos: el sector turístico da muy buena relación calidad-precio, que yo nunca he sabido muy bien exactamente qué significaba este eufemismo, pero que era una muletilla que encajaba perfectamente para defender lo bueno, lo malo, lo regular, y siempre estaba muy bien. Pero que en definitiva podía ser: tenemos una enorme masa central que bajo esa relación calidad-precio
es el segmento al que nosotros nos dirigimos, y hay un pequeño segmento que va a más precio y otro que va a, bueno, pues de alguna manera a algo más exclusivo. Bien, esto ha cambiado totalmente y hoy lo que tenemos es claramente una evolución y una segmentación distinta. Una masa muy importante dirigida básicamente al precio, con todo eso lo que conlleva, y otra que empieza a crecer, dirigida a la especialización, a la diferenciación, a otro tipo de planteamientos, y un gran terreno de nadie, que el que se quede en medio lo tiene claro. Se está yendo absolutamente de lo que son las nuevas tendencias de mercado. Y también esto nos lleva a algo importante y muy poco asimilado todavía en el sector turístico español, que es que formamos parte de una amplia cadena de valor donde cada día más las interdependencias competitivas y el futuro individual de cada uno de nosotros nos lo marcan no solamente nuestros propios esfuerzos individuales por avanzar, sino cómo lo haga esa pléyade de actores públicos y privados que convergen en los destinos turísticos, que de alguna manera configuran, determinan y condicionan nuestros propios resultados personales. Insisto que esto es algo muy poco asumido en la medida en la que, de nuevo, en ese sector del sol y playa, tremendamente cautivo de unos modelos de negocio en los que solamente había un distribuidor fabricante que marcaba las reglas de juego, pues de alguna manera impedía o de alguna manera obviaba el que miráramos al de al lado para ver si estaba haciendo bien o mal los deberes y en cuánto podía o no condicionarnos la evolución futura de nuestro negocio, mientras nos compraran a nosotros nuestra pequeña parcela de lo que nosotros ofrecíamos, nos era relativamente indiferente cómo podía estar evolucionando el resto. Ha cambiado totalmente. El verdadero producto que hoy busca el turista, el consumidor, es una experiencia total, es una experiencia agregada, que es una suma de contactos, una suma de emociones, una suma de vivencias y una suma de mayores o menores satisfacciones que perciba desde el momento en el que se diseña y vende esa experiencia turística, pasando por la etapa del transporte, siguiendo por la de estancia y terminando por la del entretenimiento. Y donde probablemente también en esa escala de esa cadena de valor se estén cambiando y alterando notablemente algunos de los estatus de lo que hemos tenido por los grandes popes o los grandes bastiones del sector turístico español, el transporte aéreo, el alojamiento. Pues no, señores, el consumidor ya no guía sus decisiones por la utilización de un asiento de avión o de una cama de hotel, en la gran mayoría de los casos, sino por el conjunto de experiencias bien en clave de negocio o bien en clave de ocio que pueda ir buscando según esa distribución de apetencias que pueda tener cualquiera y que, mal semánticamente aplicada en nuestro sector, llamamos la oferta complementaria. Esa oferta complementaria es la que nos puede en estos momentos ayudar, en algunos casos, a los ejercicios de reposicionamiento que luego veremos de obligado seguimiento, sobre todo en algunos ámbitos muy determinados del sector turístico español. En el escenario actual en el que estamos, también otro de los temas claves es que la competencia mundial es creciente. Hemos visto un pequeño corte, un pequeño flash de lo que representa el Mediterráneo en términos de competencia para España. Pero también tenemos competencia internacional en otros ámbitos como el turismo de negocios, el turismo de reuniones, el turismo cultural. Si bien es verdad que ahí las singularidades propias de España nos confieren un papel cuando menos diferencial, porque si uno quiere ver la Sagrada Familia es difícilmente replicable si no va a Barcelona. Pero en cualquier caso, la competencia mundial crece. No hay país en el mundo en estos momentos que, a diferencia de lo que anteriormente se vislumbraba como una especie de sector María, no aspire a que el turismo sea uno de los principales motores de crecimiento y desarrollo de su país. Por lo tanto, en todos los distintos segmentos y mercados tenemos unos posicionamientos que tenemos que revisar. Y en algunos de ellos es evidente que tienen mejor propuesta de oferta, con mejores precios y muy inferiores costes de transformación para que nuestra batalla para seguir adelante sea seguir bajando precios. No solamente es absolutamente insostenible, sino que sería suicida como país empeñarnos en una estrategia de tratar de competir, como hizo propio España con Francia e Italia en los años 60 y 70, teniendo unos costes y unos precios mucho más competitivos que lo que tenía su sector turístico. Pues ahora les toca el turno a una serie de países emergentes que tienen en aquella gama de productos más indiferenciados una posición competitiva por precio muy superior a la nuestra.
Eso nos obliga a una reflexión, a ir avanzando en otras estrategias de más valor añadido. Y bueno, y en eso creo, y desde luego estando en un foro como este, que es evidente, la progresiva implantación de las nuevas tecnologías y modelos de negocio que se suscitan alrededor de las nuevas tecnologías facilitan enormemente esa posibilidad de avance en los modelos de gestión y en el cambio de los paradigmas más convencionales que han venido siendo sustrato esencial del éxito turístico de España. Sin duda yo señalaría dos. Uno, que nos permiten esa mejor integración de todo lo que representa la experiencia integral, una mejor comprensión, una mejor interacción entre los distintos actores públicos y privados para integrar propuestas diferenciales en los distintos destinos y, sin duda, una mejor interacción con el consumidor final, que es el que tiene hoy, sin duda, y lo seguirá teniendo, la sartén cada vez más por el mango. Por eso, desde nuestra perspectiva de lo que supone el mensaje y la opinión que tratamos de crear desde CELTUR, creemos que la clave para que el sector turístico español pueda seguir creciendo es un gradual reposicionamiento diferencial de su oferta. Si seguimos la famosa, o de alguna manera, adaptación de la matriz que Boston Consulting inventó hace muchos años, no podemos seguir posicionados en un segmento donde vendemos de todo para todos y que nuestra estrategia sea la de seguir siendo líderes en costes o en precios. No tenemos estos elementos que nos permitan jugar a de todo para todos en base a mejores precios y costes. Nuestra obligada tendencia es irnos yendo a una estrategia de diferenciación de productos y a una estrategia de nichos. Y ahí cada uno, cada empresa y cada destino debe de encontrar su equilibrio en este marketing mix de desarrollo de producto y distribución comercial. Pero sería, insisto, quedarnos muy atrás, seguir pensando que salimos de una crisis, que cuando pase el bache de la crisis volverá a salir el sol y que con pequeños ajustes finos el sector turístico español volverá a seguir caminando con toda la trayectoria de éxito que ha tenido. Creemos que la medida del éxito, en absoluto, viene por más afluencia per se, sino por la mayor capacidad de derrama económica que el turismo pueda dejar en las distintas empresas y destinos turísticos, con el mayor empleo inducido, que será lo que nos propiciará la mayor empatía también ciudadana de una ciudadanía que en algunas partes de España, y lo saben bien algunos de los presentes, todavía subliminalmente o no tan subliminalmente cuestiona las bondades del turismo en términos de la capacidad de generación de prosperidad y de calidad de vida en alguno de esos entornos. Por eso, en nuestra opinión, y aunque hay muchos gritos que opinan lo contrario, el tema no va de promoción solo. El reposicionar el sector turístico español no es una cuestión de hacer un mejor esfuerzo o un mayor esfuerzo de marketing per se. La primera norma del marketing en cualquier universidad de negocios empieza en el desarrollo del producto. Y nosotros sentimos que ese es el primer gran reto que tiene, insisto, con una doble intensidad, porque no es lo mismo la realidad de lo que sería el turismo urbano en una ciudad como Barcelona, como Madrid, o de menor importancia como Segovia, o un destino turístico más convencional como podría ser un Lloret de Mar, un Puerto de la Cruz o Palma de Mallorca. Pero en cualquier caso, en ambos, bien sea desde la perspectiva de nuestro turismo urbano cultural, el cómo enriquecer las propuestas que tenemos ya diferenciales, ponerlas en mayor valor, comunicarlas con más chispa, llevarlas más directamente al consumidor, hay una tarea a realizar en un ámbito del sector turístico que no le espera más que grandes oportunidades de mejora de su recorrido. Por contra, en el sector turístico más convencional del sol y playa, o nos reinventamos o lo vamos a tener cada vez más crudo. Y el reinventarnos significa entender que la reinvención tiene que ser integral. Esto no va solo de uno que mejore sus instalaciones, que renueve y cambie los cuartos de baño de un hotel o del restaurante que cambie la carta. Esto va de que la percepción agregada de lo que puede disfrutar un turista, sea español o extranjero, encuentre satisfacción en todo lo que puede ir tocando a lo largo de su experiencia turística al lugar determinado al que vaya para el objetivo finalista que quiera. Ese rediseño de productos con más valor añadido, diferenciales, es lo que nos llevará a un reposicionamiento distinto. Es decir, no podemos seguir, o les sería
y lógico que grandes vehículos utilitarios que tuvieron un éxito bestial en los años 60 y 70, con ciertos ajustes finos, quisiéramos venderlo como el utilitario del siglo XXI, si estamos en el posicionamiento del producto con una relación calidad-precio muy ajustada. Por lo tanto, nosotros entendemos y creemos que el reto está en reposicionarnos. Y para reposicionarnos entendemos que es la suma de un binomio que hay que vigilar, tanto desde el sector privado como desde el sector público. Ya no nos podemos permitir esta especie de departamentos estancos de esto es la política y estos somos los empresarios. Si asumimos que hay una enorme interdependencia de unos y otros en cuanto a los resultados de la gestión, entenderemos que una de las principales misiones de un empresario también es ayudar a preservar el atractivo y la personalidad de los espacios turísticos donde se desarrolle la actividad, bien sea el centro de Madrid, bien sea cualquier playa del Mediterráneo. Y, a partir de ahí, tratar de ampliar, mejorar, diversificar y valorizar la gama de experiencias singulares que nos den un papel de atractivo y, a su vez, genere los mayores efectos multiplicadores, que es lo que nos permitirá crecer. Y para ello es clave entender la cadena de valor y es clave plantearnos entre todos que tenemos que empezar a hacer conjuntamente, de manera muy distinta, la gestión, buscando las mayores sinergias, buscando visiones convergentes y evitando situaciones que se están dando ya en algunos lugares de las costas españolas, donde empresarios de un subsector y de otro están invirtiendo, pero ambos en direcciones opuestas que no suman. O actuaciones públicas, en algunos casos tibias, en algunos casos con falta de liderazgo y en algunos casos también, por qué no decirlo, con la falta de recursos necesarios para atender a un sector que sí ha sido durante muchas décadas la locomotora de España en términos económicos, puede y tiene oportunidades también de volverlo a ser en un futuro, pero con una atención distinta. En los sistemas de cogestión de todo este entramado, como luego veremos y termino, tienen que evolucionar. Bien, déjeme terminar con 10 reflexiones rápidas de futuro, también bastante generalistas. A la luz de lo anterior y a la luz de los resultados y a la luz de nuestra larga evolución en los años en España y del papel que ha tenido el turismo debería tener clara y no retóricamente una consideración de política de Estado. Se requiere un gran liderazgo político. Somos un grupo muy disperso, con poca sensación de cohesión, muy fragmentado, con una enorme disparidad en tamaños, en culturas de gestión, empresariales, públicas y privadas. Poner todo esto en el contexto de una nueva dirección, de unos nuevos objetivos de cambio, es muy complejo si no hay un líder. Y ese liderazgo nosotros pedimos y exigimos a las administraciones públicas que no desde una perspectiva normativa, de más normativas, sino desde una perspectiva de catalizar ese movimiento de cambio, sean capaces de unificar visiones, en algunos casos discordantes, ritmos, en ciertos casos también muy dispares, en aras de esa obligada mejora de nuestra posición competitiva. Por eso pedimos y exigimos que desde los actuales presupuestos que están en estos momentos negociándose en el Parlamento hasta los próximos programas autonómicos que rijan las próximas elecciones, el turismo tenga esta consideración de sector prioritario. Segundo es, como también comentaba antes, evitemos lecturas facilonas y cortoplacistas de que cuando salgamos un poquito más de la crisis volveremos a coger pista. Tenemos que crecer por reposicionamiento de la oferta. No podremos seguir creciendo en términos de contribución a la economía española solamente con más volumen de gente a menor precio. Tenemos que intentar ir a un mix de clientes que nos dejen cada vez más y progresivamente, en unos sitios más aceleradamente que en otros, una derrama que genere esos mayores efectos multiplicadores.
es imprescindible, insisto, dentro de las dos realidades que hay, por simplificar mucho, entre las dos Españas turísticas, la del interior, cultural, de negocios, y la España más convencional del sol y playa, aunque, insisto, hay lecturas e intensidades de medidas muy distintas, pero tenemos que pasar por una reconversión previa de lo que estamos ofreciendo en muchos casos. Donde hay que procurar también salidas políticas para evitar más sobreoferta. En casi todos los sectores o subsectores turísticos españoles hay sobreoferta por un tubo. Y no solamente porque la demanda haya caído, sino porque en un cierto momento las propias políticas turísticas, incitadas por esto que el turismo siempre lo aguanta todo, es el último que cae, es el primero que sale, incitaron artificialmente una capacidad de oferta que ni en las tasas de crecimiento esperados en una situación normal hubieran sido posibles de absorber. Lo cual complica con otro tipo de oferta obsoleta, a la cual hay que facilitar también salidas, si no es capaz, y desde luego en algunos casos es muy difícil, que pueda tener vuelta atrás. El marketing, sin duda, tiene que ser muchísimo más proactivo, mucho más novedoso que el actualmente, que todavía, aunque ciertos cambios en distintas empresas ya es un hecho, pero a nivel general se ha producido. Tenemos que buscar la menor endogamia en nuestros diagnósticos. Somos un sector tremendamente reticente a pensar que las cosas o no van todo lo bien que deberían de ir, o que pasando un tupido velo o con 4 ajustitos el tema se resolverá. Es hora de que tengamos en el sector una mayor transparencia de información y información muchísimo más dirigida a la mejora de la toma de decisiones que información cuantitativa estadística que nos diga lo que pasó hace unos meses y que difícilmente nos oriente sobre lo que puede pasar los próximos meses. Y en eso tenemos el sector una gran responsabilidad sobre una transparencia que no ha sido una de nuestras principales virtudes a lo largo del tiempo. Más coordinación de políticas transversales. Sin ir más lejos, estamos viviendo hoy una atipicidad entre un gobierno que dice que favorece el turismo y unas autoridades aeronáuticas que están penalizando la posibilidad de llegada de turistas con una subida de tasas aéreas absolutamente fuera de los niveles con los que compiten nuestros principales destinos del Mediterráneo oriental. Esto es una inconsistencia. Ni vamos a arreglar el agujero de AENA en un año, y ni muchísimo menos el sector turístico, y por lo tanto tiene que haber una mayor conciliación de políticas transversales, que podría ser en este caso la política de gestión aeroportuaria, como otras muchas. Y una mayor cooperación interinstitucional dentro de esta gama de administraciones que en cascada, desde la central, la autonómica con más peso y la local, que al final es la que tiene la responsabilidad, en muchos casos se superponen actividades por una falta de coordinación. Para ir terminando, tenemos que procurar, dentro de este esfuerzo de conciliación de políticas turísticas a nivel del Estado español, eliminar todas aquellas disfunciones que no aportan ventajas competitivas para ninguna comunidad autónoma. No aporta ninguna ventaja competitiva tener 17 legislaciones distintas hoteleras para abrir un establecimiento hotelero en España. No aporta ninguna ventaja competitiva tener 17 legislaciones distintas para abrir una agencia de viajes en España. Hagamos el esfuerzo de coordinación, hagamos el esfuerzo de buscar el máximo común denominador más que el mínimo común múltiplo de lo que nos une. Tenemos retos que internacionalmente se están jugando a otra escala, con otras políticas y con otras inercias. Nos debemos a ellos y de alguna manera tendríamos que procurar esa mejor coordinación que nos llevara a la tan deseable unidad de mercado que en términos turísticos también estamos perdiendo. La reconversión previa, decía antes, es clave, con un marketing más proactivo y, por lo tanto, llegar al consumidor exige hacer una propuesta de producto y de desarrollo de producto previa que encaje con los segmentos de mercado más deseables.
Procurar nuevos sistemas de cogestión público-privada. Insisto que hoy en día ya no valen actuaciones unilaterales ni de un sector público ni de un sector privado mirándonos de reojo los unos a los otros y de alguna manera exigiendo únicamente más promoción con los menores compromisos por parte del sector empresarial. Esto no funciona. Si queremos exigir capacidad de decisión en las medidas que actúen los políticos, tenemos que poner encima de la mesa mayores dosis de compromiso que nos permitan y nos legitimen para poder que esta opinión se lleve a término. Esa conjunción de intereses público-privada, y hay modelos en España de gran éxito, Turismo de Barcelona sería sin duda un gran modelo de éxito, tiene que ser extrapolable a nivel de las comunidades autónomas y en última instancia al propio Tour España, que debería de ser un órgano finalista público-privado que gestionara en este contexto la clave de la imagen exterior país para buscar las mayores sinergias de las que se favorezcan todas las comunidades autónomas y todos los empresarios que operamos en ellas. El octavo punto es evidente, ya lo he repetido en varias ocasiones, o crecemos por rentabilidad o estamos perdidos y, por lo tanto, desde el punto de vista de gestión empresarial, eso exige también una serie de deberes previos. La gran atomización, fragmentización, no es mala per se. Hay grandes empresarios individuales que son portadas del Financial Times y portadas de los grandes periódicos, como podrían ser en el ejemplo de la restauración. Luego, pequeño no es sinónimo de ineficiente, pero ineficiente, con bajo tamaño, ante un escenario que busca elementos diferenciales, son ingredientes de difícil conciliación si no ganas en tamaño, si no propicias alianzas, si no buscas sinergias y, en definitiva, buscas nuevos escenarios en los donde, sumando esfuerzos, puedas mejorar o tu gestión de desarrollo de producto o tu mejor gestión en términos comerciales. Por lo tanto, hay un reto importante de recomponer, buscar la mayor número de economías de escala, entre las cuales hay miles de fórmulas que no necesariamente son sola y únicamente por compras, absorciones o fusiones, y que de alguna manera suponen otra manera de hacer en un sector como el nuestro, que tradicionalmente tampoco nos hemos caracterizado de ser los más solidarios del patio. Ese esfuerzo de unir sinergias es clave. Tenemos que asumir todavía más esas interdependencias competitivas. Hoy en día de poco sirve ponerle los grifos de oro a un hotel en un escenario que, en cuanto salgas del hotel, lo que te rodea sea, si me permiten, de muy poco interés, por no hablar de palabras más descalificatorias, y por lo tanto tenemos una enorme interdependencia de esa mal llamada oferta complementaria y una mayor adecuación de intereses que a veces no se corresponden entre la primacía de los que serán drivers del cambio con los niveles de inversión que hay que poner encima de la mesa. Y algunos de los players que necesitan probablemente importantes inversiones encima de la mesa no necesariamente serán los únicos que nos sacarán de esa mejora competitiva a la que todos aspiramos. Hay una cierta inflexión de roles y primacías entre el papel del driver del cambio entre unos actores y otros. Y por terminar ya, la última es: estamos en un negocio de personas que atienden a personas. Tradicionalmente en el sector turístico español, como en algunos sectores inclinados cada vez más en una estrategia de competir por precio, hemos considerado los recursos humanos como un coste. Sin duda hay que optimizar la gestión de los recursos humanos, pero hay que optimizarlos cada vez más desde la perspectiva del valor añadido diferencial que pueden aportar a un reposicionamiento obligado de nuestro sector. Esto no va solo de elementos físicos, de cambiar los ascensores, poner los cuartos de baño nuevo o implantar las últimas tecnologías punta que podamos adquirir en el mercado. Al final es un negocio de personas que atienden a personas, y de ahí el valor de los recursos humanos es clave dentro de una estrategia de cambio del sector turístico español. Este era un poco, Javier, las reflexiones que quería dejaros hoy encima de la mesa. Sin duda, en un ámbito más tecnológico habrá otros desarrollos mucho más centrados en temas más de sistemas o del enorme papel de las nuevas tecnologías, pero bueno, si esto ayuda un poco a esa reflexión en la que, una vez más, quiero felicitaros por organizar ese foro en momentos en donde parece que estamos saliendo, cuando menos, del agujero, pero todavía tenemos sobresaltos por delante ante los que debemos responder. Muchas gracias.